datos que se van a tomar para la muestra. Así es, así es. Puede ser inclusive que no tenga que entrevistar, digamos, a todos los niños de las escuelas en esas edades, ¿verdad? Sino que entrevisto a 5 niños de 7 años, a 5 niños de 8 años, a 5 niños de 9 años, a 5 de 10, así, de 13. Entonces, eso serían nuestras unidades de muestreo, específicamente ya los casos o elementos sobre los que yo voy a hacer mi investigación. Entonces, depende, claro, de la investigación que se hace o que vamos a realizar, ¿verdad? Depende de eso, cuál es nuestra población, cuál es nuestra muestra o cuál es nuestra unidad de muestreo o análisis, que muchas veces la unidad de muestreo casi que es la misma muestra, ¿verdad? Entonces, la muestra, al fin, como lo define, dice que es el subgrupo de la población de interés sobre la cual se recolectarán los datos. Va, entonces, hagamos una aclaración, ¿verdad? Primero está, dice la población, después está la unidad de muestreo, porque dice que puede ser o individuos, organizaciones, periodos o comunidades, y después está nuestra muestra. Ya es el subgrupo de la población sobre la cual ya se va a investigar. Mira, entonces aquí en la presentación que teníamos, ahí hay aquí está, hay este esquemita, ¿verdad? Nos demuestra que de toda la población yo solo voy a hacer mi investigación en una muestra y este es el subgrupo de la población o el subconjunto de elementos. Pero, ¿qué es lo que tiene que tener la muestra para que llegue a ser muestra? Para que podamos hacer un estudio sobre esa muestra. ¿Cómo debe de ser la muestra en relación a la población? ¿Qué piensan ustedes, jóvenes? Ashley. Representativa. Bueno, sí, está bien. Ashley quizás había levantado la mano antes. Muy bien, tiene que ser representativa. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en otros términos que es representativo? Que presenten características en común. Así es. Sandra iba a decir algo. Sí, la muestra debe presentar a un subgrupo de personas también. Ajá, es un subgrupo de personas, ¿verdad? Pero que tiene que tener las mismas características que la población. Por eso es representativo, ¿verdad? Porque así como vemos esta imagen, vea, si ustedes ven, no hay nada de diferencia entre la muestra y la población. Miren, la población tiene sujetos amarillos, morados, rojos y verdes. Y miren, mi muestra tiene sujetos amarillos, morados, rojos y verdes. Entonces, no hay diferencia. Deben de tener las mismas características, ¿verdad? Tanto la población como la muestra. Porque si es así, entonces yo después puedo extrapolar. O sea, los resultados que yo tenga de esta muestra, yo los voy a poder aplicar a toda la población, ¿verdad? Porque yo sé que son iguales, ¿verdad? Tienen las mismas características, ¿verdad? Entonces, la población ya sería el conjunto de todos los casos que tienen las mismas especificaciones que mi muestra, ¿verdad? Esa sería la población. Aquí está otro esquemita. Aquí tenemos
la población que dijimos que es lo más grande, a lo general, a todo a lo que yo quisiera investigar, pero que no puedo. Luego, yo genero mis unidades de muestreo o análisis para buscar realmente los casos que tengo que investigar y de esto yo elijo mi muestra, que ya es el grupo específico o el subgrupo de elementos que yo voy a investigar o a los cuales yo les voy a pasar la investigación, ¿verdad? Muy bien. Y ya dijimos que la población es el conjunto de todos los casos que tengan esas características específicas. Ahora, ¿cómo seleccionar la muestra? ¿Verdad? Porque, pues sí, a veces las poblaciones son tan grandes que no sé cómo seleccionar la muestra. Para ese caso hay métodos. Y dependiendo del método que utilicemos, ¿verdad? Están estos tipos de muestras. Las muestras no probabilísticas son en las que no dependen de la probabilidad, o sea que yo no las voy a elegir aleatoriamente, sino que estas muestras tienen que tener ciertas características, entonces esas son las que voy a elegir, ¿verdad? Entonces, esa es una muestra no probabilística, sino que tal vez tengo que elegir a muchos de los casos. Y en las muestras probabilísticas es que yo puedo utilizar cualquier técnica aleatoria para elegir los tipos, las muestras, ¿verdad? Esa sería la diferencia en las probabilísticas. Yo establezco métodos. Imagínense que yo ya tengo mi listado de escuelas que cumplen con las características o yo ya estoy en el grado, ya tengo a todos los niños de 7, pero veo que son 10. Entonces, ¿cómo elijo a 5 de ellos? Entonces es ahí donde lo hago de manera aleatoria. Puedo, por ejemplo, elegir que digan 1, 2, 1, 2, 1, 2 y con los unos trabajo, con los dos no trabajo. O sea, no es que yo los voy a ver y yo, este lo voy a elegir y este no, ¿verdad? Sino que establezco un mecanismo para que de manera aleatoria salgan con los que yo voy a trabajar. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquiera de los 10 niños tiene la misma posibilidad de salir o no en el estudio, ¿verdad? Esa es la muestra probabilística. Muy bien. Entonces, ya ven ustedes que elegimos nuestro diseño de investigación, ¿verdad? Ya tenemos la muestra con la que vamos a trabajar, ya sabemos con quiénes específicamente vamos a trabajar. Entonces, ahora, ¿qué sigue? ¿Verdad? Y entonces ya entramos a lo que está en la guía 7, ¿verdad? Es que nosotros ya debemos empezar, aunque ustedes notan que aquí ya habla de la etapa de recolección de datos, pero antes de que yo vaya a la escuela, digamos, a recolectar datos en los niños, yo tengo que tener un plan. Tengo que realizar mi plan de obtención de datos. Y ustedes ven que así dice el autor, para recolectar datos yo debo elaborar un plan detallado. Y luego debo de obtener los datos, ¿verdad? Entonces, este plan va dentro del mismo documento que la compañera mencionó anteriormente, que es nuestro proyecto de investigación. Entonces, así como elegimos nuestra, hemos elegido nuestra muestra, nuestro diseño, todo esto va en el proyecto, también va nuestro plan de recolección de datos. Y ahí termina, digamos que así formulamos nuestro proyecto de investigación, ¿verdad? Ya después pasamos a recolectar los datos.
Entonces, ¿qué lleva el plan de recolección de datos? ¿Verdad? Ahí vamos a responder ciertas preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Ahí ya podemos enlistar, ¿verdad? Los niños de los que se recolectarán los datos o detallar, van a ser tantos niños de tales y tales escuelas. ¿En dónde están tales fuentes? Vaya, ahí es donde vamos, van a estar en tales escuelas, en tales y tales lugares, tales departamentos. ¿Cómo vamos a recolectar los datos? Ese es lo otro importante. ¿Qué voy a recolectar? ¿Qué instrumento voy a utilizar? ¿Verdad? Si va a ser una encuesta, si va a ser, les voy a pasar un instrumento para que ellos solitos contesten, ¿verdad? Todo eso yo lo tengo que determinar. Y también tengo que definir, si una vez yo ya recolecto los datos, ¿cómo voy a analizar esos datos? Si les voy a pasar alguna técnica estadística, si voy a utilizar un programa estadístico en la computadora, si lo voy a hacer a mano, ¿verdad? ¿Qué gráfica voy a utilizar? Todo eso yo lo voy a detallar previamente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, veamos ya más detalladamente lo otro, ¿de qué se nutre el plan? El plan va a depender de cuáles son nuestras variables, los conceptos y los atributos. Ahora, estas variables debemos someterlas a una operacionalización. Eso es convertir algo variable en algo que se pueda medir, ¿verdad? Luego, la muestra y los recursos disponibles. Todo eso debemos de explicarlo bien, porque en los recursos de nosotros debemos explicar toda la estrategia. Van a ser tantas personas que van a ir en vehículo o en individual o qué sé yo, ¿verdad? Que van a ir a la escuela, se van a tardar tanto tiempo en pasar tales instrumentos, hay que imprimir los instrumentos, a tantos van a ser por tantos niños, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros lo debemos detallar en nuestro plan de recolección de datos. Muy bien. Entonces, si ustedes ven que algo muy importante de nuestra recolección de datos es que nosotros, ¿sí? Disculpe, es que dice Gabriela Vélez que se le acabó el internet, por eso se salió de la clase. Sí, y de hecho, ahorita acabo más o menos de ver que hay un mensaje de ella, creo, pero por lo menos he puesto a grabar la clase desde que me dijo la compañera, entonces lo va a poder ver después, ¿verdad? Ahí después yo se los comparto lo que grabe, ¿verdad? Muy bien, entonces, algo muy importante es que cuando nosotros vamos a hacer nuestra investigación, ¿verdad? Vamos a utilizar un instrumento para recolectar datos. Entonces, debemos saber cómo formar ese instrumento. Eso es importante, ¿verdad? Y para ello, el autor propone unos esquemas, ¿verdad? Se los voy a compartir. Vamos a ver, ahí está, ¿verdad? Va, entonces, aquí están las fases para construir nuestro instrumento de medición, ¿verdad? Va, entonces, primero, vamos a hacer una redefinición fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a definir mis variables, ¿verdad? Y acuérdense, vaya, si yo voy a medir colesterol en la sangre, yo tengo que saber qué indica eso, cuáles son los rangos normales, ¿verdad?
Si voy a medir satisfacción laboral, tengo que saber cómo puedo yo ver ese concepto, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo analizar? Entonces, debo de enfocar, por eso hice redefinir, determinar cuáles son las variables que yo quiero evaluar. Luego debo revisar la literatura, ¿verdad? De los mismos de la misma bibliografía que yo utilicé, si yo he revisado investigaciones, puede ser que yo encuentre ya instrumentos para medir eso, ¿verdad? Que yo ya sé cómo lo han hecho en otras investigaciones, entonces ahí está el instrumento, puede ser que yo pueda utilizar ideas de esos otros instrumentos. Luego, debo identificar el dominio de las variables a medir y sus indicadores. Es decir, que las variables se van a descomponer. La variable yo la debo de operacionalizar para hacerla de tal manera que yo ya lo pueda medir. Y para eso hay otro cuadro, que es ay no está aquí la operacionalización de variables, entonces no me sale, solo me sale esto, pero no me sale el cuadrito. Permítanme, voy a ponerles la bibliografía, así desde el libro de metodología de la investigación. Es la página... Vamos a ver. Es que quiero... Para que entiendan, ¿verdad? ¿Qué es eso de sacarles las dimensiones a la variable? Porque eso ustedes ya lo pueden aplicar el otro ciclo, ¿verdad? Solo que está tardando. Vamos a ver si lo puedo buscar aquí. La página 211. Sí, aquí creo que lo voy a poner. Vale, entonces aquí voy a cambiar la pestaña. Ahorita ya les estoy compartiendo lo que es el material de lectura que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí hay un cuadro es un ejemplo de operacionalización de variables. ¿Cuál es la variable? Imagínense esta variable. Preferencia de actividad para salir con alguien del género opuesto. O sea, ¿qué actividad? La pregunta sería quizás, ¿qué actividad prefieren los novios hacer? ¿O qué actividad se prefiere hacer cuando estás con alguien del sexo opuesto? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la dimensión? Que puede ser que sea una actividad nocturna entre semana, una actividad nocturna en fin de semana, una actividad nocturna en domingo, y yo le podría agregar una actividad diurna o durante el día, el fin de semana, ¿verdad? Entonces, luego voy yo a los indicadores. Esas son las dimensiones, digamos, estamos en nocturna, entre semana es una dimensión, nocturna, a fin de semana es otra dimensión, y por ejemplo podría ser diurna, actividad diurna, fin de semana podría ser otra dimensión. Ahora, hay jerarquía de preferencias de actividades de lunes a jueves. Ese es el indicador, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser todas las actividades que se pueden realizar? Entonces, luego de los indicadores salen los ítems, ¿verdad? Aquí, digamos, en los indicadores imagino que no lo han puesto, ¿verdad? Pero aquí en indicadores ustedes ya pueden poner cuáles son esas actividades. Entonces aquí salen los ítems, ya las preguntas. Lo que yo ya voy a poner en el instrumento de este indicador, ¿verdad? Porque aquí está hablando del indicador de todas las actividades que se pueden hacer de lunes a jueves.
¿Tienen alguna duda? No. Ok. Entonces, los ítems, ¿cuáles pueden ser? El ítem ya de esas actividades de lunes a jueves. ¿Cuál sería tu actividad preferida nocturna para salir con el chico o la chica que te gusta? Y aquí están las diferentes actividades. Marca la que más te agrade. Salir a cenar, ir al cine, ir a un bar, ir a una cafetería, bailar en una discoteca, ir a una fiesta privada, acudir al teatro, a un concierto, pasear por un parque, otro. Entonces, si ustedes ven, del indicador ya me sale la pregunta que yo voy a poner en instrumento, ¿verdad? Vaya, para el caso del fin de semana, pongo estas mismas, pero elaboro la pregunta en fin de semana, en sábado o domingo. ¿Cuál es la actividad preferida nocturna? Y igual, si solo es de domingo, para el día domingo, ¿cuál sería tu actividad preferida nocturna? Mira, entonces eso yo lo tengo que hacer como investigador antes de hacer mi instrumento. De la variable que yo deseo evaluar, voy a sacar las dimensiones y de ahí van los indicadores y de ahí ya puedo hacer los ítems de las preguntas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, según la presentación que teníamos antes, ¿verdad? Después de que yo ya he hecho esto, la operacionalización de las variables, ¿verdad? Yo ya, digamos que yo ya tengo los indicadores, probablemente no he hecho preguntas. Entonces, en la fase 4, esta toma de decisiones clave quiere decir, o yo me decido, por utilizar un instrumento que ya está hecho, quiere decir un instrumento que yo encontré que sí está adecuado a lo que yo estoy investigando, tiene mis variables, tiene los indicadores, entonces yo me decido a utilizar un instrumento base, por supuesto, aunque utilicemos un instrumento base, no se aplica a cada investigación o a todas las investigaciones, o sea, no hay instrumentos generales, ¿verdad? Debemos de modificarlo y especificarlo, pero es lo que vamos a decidir. ¿Vamos a utilizar un instrumento que ya está o lo vamos a realizar? Vamos a utilizar un instrumento nuevo. Bueno, entonces, dependiendo de eso. Pero digamos que en la fase 5 vamos a la construcción ya del instrumento, ¿verdad? Permítanme. Perdón. Vale, entonces, ¿qué sigue después? Vaya, ya sea que yo lo voy a modificar un instrumento ya hecho o que lo voy a hacer nuevo, pues debo de tenerlo listo, debo de construirlo, especificarlo para lo que yo quiero investigar, ¿verdad? Es la fase 5. Vale, ahora vamos a la siguiente fase, que es la prueba piloto. ¿Y qué es esa prueba piloto? ¿Qué es la prueba piloto, jóvenes? ¿Alguien me quisiera ayudar? Creo que es algo que se realiza, digamos, en 24 horas para ver si va a funcionar o en un tiempo estimado que se pueda poner. Muy bien. Jessica, Daniela levantó la mano. ¿Algo más que pudiera agregarle a lo que es la prueba piloto? Sí, Lick, que lo mismo que dijo la compañera, ¿verdad? Y que a partir de esa prueba calculamos la confiabilidad y validez de las iniciales del instrumento. Muy bien, perfecto, así es. Muy bien, entonces es una prueba que realizamos, no la realizamos en nuestra muestra, pero debe de ser una pequeña cantidad de personas, ¿verdad? O de casos que sean similares a los que van a ser nuestra muestra, ¿verdad?
O sea, en el caso de los niños, digamos que vamos a hacer una muestra, de repente vamos a una escuela X, siempre de El Salvador, a pasarle el instrumento a un par de niños, ¿verdad? Entonces hacemos una pequeña prueba piloto. Después de haber realizado esa prueba, vemos si hay preguntas que los niños no entendieron, se tienen que modificar, ¿verdad? Este, que como dice la compañera, hay cosas que después no las vamos a poder medir, o sea, no vamos a poder, debido al tipo de pregunta, son muchas las respuestas, no las vamos a poder poner en una tabla o en un gráfico, entonces todo eso lo vamos a ir modificando hasta ya tener nuestra versión final del instrumento, que sería la fase 7, la elaboración de una, realmente no es revisión, es versión final del instrumento. Y luego ya vamos a saber, ya vamos a tener más claro cómo aplicarlo y cómo interpretarlo, ¿verdad? Ya le vamos a dar, ya vamos a saber cómo lo vamos a pasar a los niños de 7 años y que va a ser diferente a cómo lo vamos a pasar a los niños de 13, ¿verdad? Entonces ya vamos a tener una mayor información, ¿verdad? Respecto a cómo poder hacer el proceso. Muy bien. Ahora, hay otros pasos previos, ¿verdad? Que también podemos, que debemos realizar. Digamos que hasta este punto, nosotros, completamos casi que nuestro documento del proyecto, especificamos cómo vamos a aplicar el instrumento, cómo se va a realizar. Y también debemos especificar esto, miren, en la fase 8, que se va a entrenar a personal, porque el instrumento puede que lo hagan 3 investigadores, pero no van a ser ellos 3 a los que van a ir a las 10 escuelas. Puede ser que necesiten a otros 2 grupos, a otras 6 personas, digamos. Entonces se va a entrenar a personal. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a cada escuela a obtener el permiso para pasar el instrumento. Entonces, ahí vamos, que mire que somos de parte de la Universidad de El Salvador y estamos pues trabajando en esta investigación y quisiéramos obtener autorización. Puede ser inclusive que tengamos que mandar un permiso a los padres a través de la escuela para que su hijo pueda participar en una investigación, ¿verdad? Y luego, una vez digamos que ya la escuela y los papás han dado permiso, entonces entramos a la administración del instrumento. Esto ya es recolección de datos. Cuando administramos el instrumento, eso ya es recolección de datos. Entonces aquí en la fase 7 llega un momento en que terminamos la planificación y una vez se nos ha aprobado la investigación, hacemos las demás fases, ¿verdad? Vamos a entrenar el personal y vamos a pedir permiso para después recolectar la información. ¿Y cuál es el siguiente paso, verdad? Después de la recolección de los datos, vamos a preparar los datos para el análisis. Dependiendo de cómo hemos dicho, si lo vamos a hacer digital, si lo vamos a hacer manual, ¿verdad? Cómo vamos a unir todos esos datos que hemos recolectado y después de ya obtener tablas, de ya obtener gráficos, el análisis, ¿verdad? El análisis que lo vamos a hacer dando respuesta a nuestros objetivos, a nuestras preguntas de investigación. Entonces, eso, ya todo esto de la fase 10, 11 y 12, ya estamos en la recolección de los datos, ¿verdad? Esto es lo que debemos seguir. Ahora, para poder, yo no sé, no, para poder, perdone que estoy pasándome aquí las diapositivas, para poder analizar los datos, ¿verdad? Hay diferentes programas que se pueden utilizar, ¿verdad? Está el SPSS. Entonces, estos programas estadísticos les ayudan porque ustedes ya ponen
cómo sacar la media, la mediana, la moda, de todos esos datos. Y de ahí solo van poniendo los datos y él les va sacando los gráficos, les va sacando todas esas estadísticas, ¿verdad? Y dependiendo si el análisis es descriptivo o si es causal, hay otras pruebas estadísticas en el caso de si es causal que se hacen para establecer esa relación, por ejemplo, y establecer relaciones causales entre la variable y el efecto. Entonces, hay diferentes pruebas que se pueden utilizar. Todo eso es para el análisis de los datos. Y ya después de que se tienen ordenados, que se tienen todos esos resultados, viene la parte del investigador, de que debe de analizar bien y tratar de ir dando respuesta a los objetivos. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? De ahí solo faltaría entonces ver el último aspecto, cómo elaborar un reporte de la investigación, porque aquí ya prácticamente terminamos la investigación cuantitativa. Entonces vamos a la última fase, a la elaboración del informe final. Entonces, ¿qué lleva el informe final? Aquí mismo en la presentación nos dice, ¿verdad?, las cosas que lleva. Bueno, primero la portada. Esto es importante porque algunos hicieron portada y no incluyeron todos los datos para su trabajo, ¿verdad? Primero, bueno, lo primero que ponemos aquí en la universidad es el nombre de la institución, pero el nombre de la institución o la organización, en el caso de la Universidad del Salvador, pues ponemos Universidad del Salvador, la Facultad de Medicina, en nuestro caso que estamos en la Escuela de Tecnología Médica, luego ustedes están en la Unidad de Ciencias Básicas y el módulo. Todo eso es parte de la institución. Universidad, facultad, escuela, unidad de ciencias básicas y módulo, ¿verdad? Y luego deben de poner el título de la investigación, el nombre de autor o los autores, ¿verdad? También pueden poner el nombre del asesor o del docente encargado y después la fecha y el lugar, ¿verdad? Ciudad universitaria, tal día en la que se entrega el reporte. Eso lleva la portada. Ahora luego va el índice, ¿verdad? En el índice se marcan los capítulos y los subtítulos, ¿verdad? También importantes. Vean algo característico, ¿verdad? De un informe final es que ya tiene las conclusiones, ¿verdad? Eso es importante. El resumen, debe de llevar un resumen. Esa es una breve descripción de lo que es toda la investigación. Es el máximo de 350 palabras, se le da un vistazo general a lo que es la investigación, o sea, cuál es el planteamiento del problema, qué método se utilizó, los resultados más importantes y las principales conclusiones. Cuando el resumen, ¿para qué está? Para que cuando la persona quiere saber si esa investigación le va a servir o no, entonces lee el resumen para ver si ahí está lo que anda buscando. Luego los términos claves, que los términos claves son términos de búsqueda. Son pequeñas palabras o grupos, una palabra o grupos de palabras que se ponen para que ayude a las bibliotecas, ¿verdad?, a ubicar esa investigación. Entonces, cuando las personas lleguen a la biblioteca y ponen esas palabras, ahí va a salir su investigación, ¿verdad? Luego el cuerpo del documento. Eso también es importante, que debe tener una introducción, un marco teórico, el método o el diseño metodológico, que en este caso, lo presentamos similar a como lo hicimos en el proyecto, en el primer documento de planificación, pero lo ponemos en pasado. O sea que aquí en el informe final vamos a explicar cómo hicimos el proceso de recolección de datos. Se fue a tal escuela, tal día, con tantos instrumentos se pudieron llenar, etcétera.
Luego vienen los resultados de la investigación. Aquí debemos de ser bien cuidadosos con la forma de poner los resultados. Primero, no vamos a poner todo lo de los instrumentos, ¿verdad? Sino que vamos a elegir qué tablas, qué gráficos son los más importantes, ¿verdad? Y lo que nos ayudará a respaldar nuestros análisis. Normalmente los resultados se van poniendo tablas, gráficos y un breve análisis, ¿verdad? De los aspectos más importantes. Que también hay que tomar en cuenta que una tabla y un gráfico debe tener ciertas características, porque deben de tener su título, debe de comprenderse bien, con solo leer la tabla debe de saber qué significan esos datos o de qué son esos datos, ¿verdad? Debe de haber un buen espacio, dice que debe de haber una tabla por página nada más, ¿verdad? No deben haber varias tablas por página, entonces no debe ser tan pequeño. Pero todas esas son características que deben de tomarse en cuenta al momento de poner los resultados. Luego en la discusión o análisis, ¿verdad? Pueden, como les digo, puede irse haciendo junto con los resultados, vamos poniendo los análisis o se hace un capítulo aparte, ahí dependiendo cómo lo solicite la institución. Y luego van las conclusiones que se hacen tanto a la población en general como a investigadores, como a miembros de personal. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de la escuela de los niños, yo voy a hacer conclusiones a las escuelas, a los padres de familia, a los niños, a investigadores, etcétera. Entonces voy haciendo las conclusiones. Luego van las referencias bibliográficas con las que yo me fundamenté en mi marco teórico y por último van los apéndices. Los apéndices pueden ser información que es importante, pero que no es necesario que esté en el cuerpo del trabajo. Por ejemplo, bueno, nunca voy a poner como apéndice todos los instrumentos que me llenaron los niños, pero puedo poner uno para que la persona pueda verlo, cómo era el instrumento, cómo lo llenó el niño. Entonces, eso lo pongo en apéndice, ¿verdad? Puede ser que algunas tablas, por ser muy grandes, no se pongan en los resultados, pero se pueden poner en apéndice. Porque si la persona tiene más deseo, tener más información, entonces ahí él lo puede buscar. Entonces, todo eso debe tener el informe final. Que la introducción, el marco teórico y el método son similares a nuestro proyecto de investigación. Y estos apartados son generales, pero dependiendo de la institución, así es lo que les va a pedir, ¿verdad? Porque puede ser que ya en el cuerpo, que en el informe final les vuelvan a pedir la justificación, que vuelvan a poner todo el planteamiento del problema. Se pone similar a como se ha puesto en el proyecto de investigación. Pero como les digo, eso depende de la institución. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda de lo que hemos desarrollado? Esta guía, digamos que tenía un poquito menos de contenido que las anteriores. Realmente, jóvenes, eso de la investigación, uno se encuentra con la duda hasta el momento en que la está ejecutando. Pero aquí lo importante es que ustedes tengan claro, ¿verdad? ¿Qué deben de hacer en una etapa de planificación de la investigación? Todo lo que deben de tener bien definido, ¿verdad? Y luego, ¿en qué consiste ya la investigación? Obviamente, en un estudio experimental, no vamos solo a recolectar datos, ¿verdad? Sí, pero o sea, ¿qué es lo que se hace? Se ejecuta el experimento para después tener el dato, ¿verdad? En un estudio experimental. Entonces, siempre hay
cositas que quizás aquí en estos esquemas les hacen falta o que están de más, que no son necesarias para algunas investigaciones, ¿verdad? Pero que en términos generales, pues este es el camino de una investigación cuantitativa. Así que la cuestión es que ya quisiera uno que lo recordaran para el otro ciclo, ¿verdad? Que ya es cuando van a hacer su investigación y hacen su proyecto de investigación, pero ya lo ponen con resultados, como que ya es el informe final. Entonces, no, ahí no tienen claro, ¿verdad? ¿Qué es planificación y ya qué es ejecución? Ok. Ok, si no hay ninguna duda, jóvenes, llegaríamos hasta aquí, ¿verdad? Porque como les digo, yo sé que tienen su examen. Realmente vimos las guías de la semana y lo que teníamos de la semana pasada, ¿verdad? Entonces, para la otra semana son las guías 8, 9 y 10. Igual, yo creo que lo podemos hacer en una sola sesión. Esas guías. Y vamos a hablar un poco más del ensayo. Quizás lo que no hicimos fue lo de la tarea 2, que era en relación a lo de la universidad, ¿verdad? Pero eso lo podemos hacer más adelante. Lo importante es que ustedes hagan esa investigación. Ok, ¿alguna duda con respecto al proceso?